Hola muchachos, buenos días. Entonces, seguimos con nuestro curso y hoy nos vamos, después de ver generación, atracción, el repaso de nuestros modelos de regresión lineal y modelos Logit. Hoy seguimos con distribución zonal. Como un recuerdo de lo que es este segundo paso, la distribución zonal dentro de un modelo típico de 4 etapas de 4 pasos, les recuerdo que hoy vamos a ver, como les acabo de decir, el segundo paso, donde lo que vamos a estimar, acuérdense que en el primer paso estimamos los vectores, cuántos viajes, los vectores de generación de viajes, cuántos viajes se hacen en una zona, cuántos viajes, bueno, cuántos viajes salen de una zona, cuántos viajes llegan a otra zona, a la misma. Y lo que vamos a hacer en esta segunda etapa es ver cómo se distribuyen en el espacio dichos viajes generados y atraídos. Entonces, como entradas para este modelo vamos a tener características de origen en la zonificación que estemos usando y características de atractividad de viajes en el destino. Y nuestros resultados van a ser las matrices origen-destino de viajes que ya hablamos aquí hace un par de semanas. Entonces, de nuevo, este es el esquema general de un modelo típico de 4 pasos y nos vamos a centrar hoy en este segundo paso, que es la distribución zonal. Y entonces, como vimos la clase pasada, entonces teníamos una zona I que produce viajes, P sub I, una zona J que atrae viajes, A sub J, y ahora lo que queremos es saber las combinaciones específicas IJ para estimar, perdón, eh, cómo se distribuyen de nuevo esos viajes. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues como les acabo de decir, es una matriz origen-destino de viajes, donde cada celda de esa matriz que tiene una posición IJ, ¿de acuerdo? Y fila J columna, nos va a dar el número de viajes estimados, ojo, siempre en una unidad de tiempo, viajes en la hora, viajes al día, viajes al año. Y vamos a usar tantas matrices como propósitos, es decir, viajes motivo trabajo, viajes motivo compras, viajes motivo regreso a casa, tipos de personas, viajes de trabajadores, viajes de estudiantes, modos de transporte, es decir, viajes en carro, en bus, en bicicleta, hayamos considerado. ¿Vale? Entonces, si nos centramos en el arranque, acuérdense que lo primero que nos preguntábamos en el primer paso, ¿se acuerdan cuál era la pregunta que nos hacíamos en el primer paso, en la generación y atracción de viajes? Hola. Creo que era, ¿por qué no? No. No. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie quiere participar? Camila, la pregunta es, ¿cuál era la pregunta inicial que nos hacíamos en el primer paso, en lo que vimos hace 2 clases? La pregunta básica, digamos, la pregunta original, a partir de la cual desarrollábamos toda nuestra teoría de generación de viajes. ¿Sí? No. Estamos hablando de generación de viajes. La clase antepasada. Tampoco. Correcto, Andrés. Andrés Felipe, la primera pregunta era, ¿hago el viaje o no hago el viaje? Porque si no hago el viaje, pues no tengo ninguna demanda que estimar.
Esa es la primera pregunta base, es ¿hay viajes o no hay viajes? ¿Me levanto de la cama y me voy a la universidad, sí o no? Aquí la pregunta es, ya tomé en este segundo paso, acuérdense que todos los pasos van enlazados, la pregunta aquí es ¿a dónde voy? ¿Por qué? Porque yo ya tomé la decisión de que voy a hacer un viaje. Ahora, el segundo paso que tengo que hacer es ¿a dónde voy? ¿De acuerdo? Entonces, como vimos hace un momento, hay muchos destinos, hay muchos tipos de personas, hay muchos motivos de viaje. Entonces, yo ya decidí un motivo, perdón, yo ya decidí un lugar y ese lugar está obviamente intrínsecamente relacionado con el motivo, ¿vale? Entonces, yo tengo opciones diferentes para cumplir con el deseo de viaje. Opciones me refiero a lugares diferentes. Obviamente esas opciones varían de acuerdo al motivo de viaje. Si yo tengo que ir a trabajar y trabajo en una oficina, pues siempre voy a ir a una oficina. Pero si yo, por ejemplo, yo trabajo como visitador médico, pues, o como domiciliario, pues mi destino de viaje puede cambiar. Pero lo que les quiero mostrar acá es la parte inicial, el concepto básico, y es que yo tengo varios destinos para suplir mis necesidades y cada uno de esos destinos tiene unas funciones de costo. ¿Esto qué me quiere decir? Que yo voy a emplear un dinero y un tiempo para llegar a esos diferentes destinos. ¿De acuerdo? Llegar a un destino específico representa un costo para mí, en tiempo y en plata. ¿Vale? Puede que no necesariamente en plata si me voy a pie, pero sí definitivamente unos costos en tiempo. Y entonces todo esto, esta escogencia depende, como les decía, del propósito de viaje. Y aquí introducimos un nuevo elemento que son estas funciones, las funciones de costo. De nuevo, es lo que me cuesta llegar al destino, es lo que me cuesta el viaje. Y esas funciones, como les decía, tienen en cuenta generalmente el tiempo de viaje y el precio de ese viaje. Y esto lo vamos a llamar ahora en adelante la suma de las dos, el costo generalizado de viaje. Ojo que aquí hay que hacer algunas transformaciones porque esto está en unidades temporales y esto está en unidades monetarias. Yo no puedo hacer la suma así directamente. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer unas transformaciones muy sencillas donde tenemos una función C y J, es decir, el costo para ir de I a J o para viajar de I a J, que va a ser igual al precio, a lo que yo me saco del bolsillo, más el tiempo que está acá, más una constante modal que la vamos a ver después. Puede que esté, puede que no esté. Y tenemos este nuevo valor, que es el valor unitario del tiempo. Es el valor subjetivo del tiempo. Que básicamente se trata cuánto estaría yo dispuesto a pagar por reducir un minuto mi tiempo de viaje. Y eso depende de varias cosas. Entonces, como resumen, tenemos, primera pregunta, yo decido si viajo o no. Si decido que viajo, paso a la segunda pregunta y es, ¿a dónde voy? Esos posibles destinos de mi viaje tienen unos costos asociados, ¿sí? Y esos costos asociados los vamos a llamar costo generalizado de viaje, que dependen básicamente de la plata y del tiempo necesarios para salvar esas distancias. Si alguien tiene alguna pregunta, porfa, me lo cuenta. Entonces volvemos a nuestra matriz.
Volvemos a nuestra matriz conocida de viajes, donde acuérdense, estas son mis orígenes, es decir, este O sub 1 son todos los viajes que se generan en la zona 1, ¿de acuerdo? De forma similar, este D sub 3 son todos los viajes que llegan a la zona 3, ¿de acuerdo? Entonces, en mi primer paso, lo que yo voy a estimar son estos vectores de generación o de producción de viajes y estos vectores de atracción de viajes. Si yo estuviera en una isla, los orígenes siempre deben ser igual a los destinos, pero por ejemplo en el caso de Bogotá o en la ciudad en que estén, hay gente que sale del perímetro urbano, hay gente que llega desde fuera del perímetro urbano, entonces como estamos cada vez más interconectados, hay que tener en cuenta eso. Y entonces, lo que vamos a responder en esta ocasión es cómo estimamos esos T11, T12, TNNs. ¿De acuerdo? Y hay varios métodos. El primero y el más sencillo, que es como lo que vimos, el factor de crecimiento en los modelos de generación de viajes, ¿se acuerdan? Que era mi estimación de viajes en el año 1 va a ser igual a un factor de crecimiento que viene dado por la población, acuérdense el ejercicio que hicimos, por los viajes en el año base. Aquí vamos a hacer algo similar. Entonces tenemos dos tipos de problemas. El primero, y como les decía, el más sencillo, es que tenemos una matriz a actualizar. Entonces nosotros ya conocemos estos datos, ¿de acuerdo? Si conocemos lo que está aquí adentro, obviamente conocemos la generación y la atracción, pues porque es la suma, ¿de acuerdo? Y ahora, solamente para el año 1 o para el año futuro, tenemos una estimación de viajes generados y viajes atraídos. Entonces tenemos tres cosas. La matriz año base, sus orígenes y destinos, y una estimación futura de esa generación y atracción. ¿De acuerdo? Si alguien no entiende, me lo dice, por favor, si me están parando bolas. Entonces, esto es lo que les decía. Tenemos estas estimaciones para el año futuro. Y lo que queremos hacer es, a partir de estas estimaciones, queremos actualizar lo que está aquí adentro. Ese es el primer tipo de problema. Cuando tenemos una matriz base. Pero hay otro tipo de problema que puede ser más complejo. No sabemos qué hay aquí adentro. ¿Vale? Cuando no sabemos qué hay aquí adentro, nos toca recurrir a la imaginación, como vamos a ver ahora más adelante. Entonces vamos a hacer ejemplitos. Vamos a hacer ejemplitos. Estos ejemplitos se hacen muy rápidamente en Excel, pero quiero que me pongan cuidado y hagan las preguntas correspondientes si algo no queda claro. ¿Vale? Entonces imagínense, tengo la matriz base. Vean que yo conozco estos datos. Yo sé que de la zona 2 a la zona 3 van 100 viajes. Y si se dan cuenta, 5 más 50 más 100 más 200 son 355. Es la suma de esta fila. Y 50 más 5 más 100 más 200 son 355 también, que es la suma de esta columna. Esto significa que de la zona 2 a la zona 3 van 100 viajes y que la zona 1 está produciendo, generando 355 viajes, la zona 2 455 y de forma análoga pues la zona 2 está atrayendo 355 viajes. En total, en mi zona de estudios están produciendo 1635 viajes. Esa es mi situación ahora. Pero para los problemas tipo 1 yo tengo esto y además también sé
porque yo estimo un modelo de generación con unas variables proyectadas y no sé qué, y me dio que para el año 1, mi zona 1 ya no va a producir 355 viajes, sino 400. Y mi zona 4 ya no va a traer 620 viajes, sino 680. Y en general, en mi zona de estudio ya no se van a producir 1635 viajes, sino 1830. Entonces la pregunta es, ¿cómo serían los nuevos valores de cada celda? Esa es la pregunta que vamos a responder en este momento. ¿Quedó clara la pregunta que vamos a intentar resolver en este momento, muchachos? Le hice una pregunta. Pregunta, Sofía. Esa estimación, o sea, no la dan. O Esta. sí. Puede que sí, pero por ejemplo, yo te podría decir, con un modelo de generación como el que vimos anteriormente, proyecte las variables independientes que me explican la generación de viajes en esta zona de estudio. Entonces tú deberías hacer un modelito de regresión para estimar el modelo y obtener estos resultados. ¿Sí? Ok. Listo. Listo. Ok. Y entonces, para responder esta pregunta que está acá, hay dos posibles métodos. Uno más facilito, otro aún más facilito. Vamos con el aún más facilito. Estos dos métodos son factores de crecimiento que funciona exactamente igual a como vimos en la clase de generación y hay métodos de simulación. Estos son problemas tipo 1 y el segundo es problemas tipo 1 o tipo 2. Entonces veamos. El factor de crecimiento, vean que esto es exactamente igual a como vimos la clase pasada. Yo tengo mi estimación para el año 1 partiendo de una estimación del año 0 y lo que uso es un factor de crecimiento. ¿Se acuerdan del factor de crecimiento, muchachos? Que nos dio dos cosas diferentes dependiendo del supuesto que hiciéramos. Sí, sí. Vale, pues esto funciona exactamente igual. ¿Listo? Y tenemos unos elementos que se llaman acotados simples, que son orígenes condicionados. No se estresen por esta fórmula que es supremamente sencilla. Vean que es multiplicar y dividir, donde vamos a obtener estos son factores de crecimiento de ajuste, pero ya no para toda mi zona, sino por fila, por ejemplo. Y si hablamos de destinos condicionados, vamos a tener otro factor de ajuste ya no por fila, sino por columna. ¿Vale? O lo acoto por las filas o por las columnas o por las dos. Y aquí hay unos métodos para hacerlo. Esos son procesos iterativos. ¿Vale? Y eso es cuando yo tengo una matriz a actualizar. Cuando no tengo matriz a actualizar, es decir, cuando esa matriz por fuera está vacío, pues puedo tener una matriz semilla, que es ahí era cuando les decía, recurrimos a nuestra imaginación o algunos modelos gravitacionales. No sé si ustedes vieron física 3 o 4, ya no me acuerdo, que era la masa de dos, la atracción, ya no me acuerdo cómo es, ni yo, la masa de dos objetos dividido por la distancia al cuadrado. Eso nos daba, ¿qué era lo que daba esa vaina? En este caso daría los viajes, pero la idea es esa. ¿Sí me siguen? Eso es un modelo gravitacional. Y entonces vamos a ver el factor de crecimiento unitario. Tenemos mi matriz de ejemplo, la que acabamos de ver. Y me voy a volver un momento. Yo tengo, vean, tengo lo que está ahora y lo que está después. ¿Cómo puedo sacar aquí un factor de crecimiento? ¿O cómo sacarían un factor de crecimiento? Gracias, Nicolás. Es la fuerza de atracción de un modelo gravitacional.
Profe, podría dividir pues lo que tengo al momento pues, de análisis y lo que voy a tener en un futuro. O sea, lo divido entre lo que va a tener en un futuro. Bueno, pero dame números. ¿Qué harías? Sí, así. Ahí lo dijo Camilo, creo. Camilo, 400 entre 355, no sé eso cuánto me daría uno algo. No, pero estoy hablando, vamos, el primer paso más sencillo es vamos a tener un factor de crecimiento para toda mi zona de estudio. ¿Qué harían ahí? Pues sería 1635 entre 1830. ¿Y eso cuánto te da? Un segundo. Da 1. No. Ojo Pero que José nos dijo que es 1600 dividido en 1800. no sería Es mejor. Yo lo haría 1800 dividido en 1600. correcto. Si hacemos 1600 entre 1800, eso nos da menos que 1. Y si le aplicamos un factor de menos que 1, significa que nuestros viajes están decreciendo. Y aquí vemos claramente que no. Entonces hay que tener cuidado con ese valor. ¿Vale? Entonces aquí Camila, Valentina, Camilo, todos nos dicen que es la división. Correcto. Espere, borro esto y volvamos a nuestro ejemplo. ¿Vale? Yo aquí puse, ¿por qué nos da diferente? ¿Por qué nos da 1.11 y a mí me da... Ah, es que yo aquí tengo 2000, perdón. Este es otro ejemplo, ¿vale? No estábamos entre 1800, sino entre 2186. ¿Vale? Pero la idea es exactamente la misma. Entonces vean que yo saqué dividiendo el total de viajes esperados antes y después, obtengo mi factor de crecimiento y le aplico ese factor de crecimiento por igual a todos mis IJ de cada matriz. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas hasta ahí? Todo está claro cómo pasamos de la matriz de arriba a la matriz de abajo, ¿cierto? ¿O no? Es básicamente multiplicar por el factor de crecimiento, ¿no? Correcto, yo multiplico 5 por 1,33 y me da 7. Pues redondeando. 50 por 1,34 y me da 67. Y así sucesivamente. ¿Vale? Pero ahora, ese es el factor de crecimiento simple. Estoy aplicándole ese factor de crecimiento a toda mi matriz por igual. ¿Vale? Pero yo ya sé que estos viajes por zona crecen de manera o cambian, hay un cambio entre el año 1 y el año 0 diferente. ¿Vale? Aquí yo estoy diciendo que todos están creciendo 34%. Pero, como vimos ahora, hay zonas que crecen más, hay zonas que crecen menos. Entonces, lo que yo utilizo acá es el factor de crecimiento, el procedimiento de crecimiento acotado simple. Y Camilo ya nos dio una pista aquí en el chat donde empezó a hacer por filas. Entonces, yo sé este vector, como decía por ahí Sofía, yo ya lo conozco, que es el del año 1. Entonces, yo sé que para la zona 1 se hicieron 29% de viajes más 33, más 56, más 28. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es multiplicar cada uno de esos factores por su correspondiente fila. ¿De acuerdo? Y si se acuerdan, María Valeria, ¿cuál factor, me preguntas, el factor simple para toda la matriz o ya los factores individuales por origen en este caso? El factor simple. El factor simple lo que hacías es el total versus el total. El total dividido en el total, ¿sí? Antes y después. Es decir, me voy a devolver un momento, este 33.7% es cuestión de dividir 2186 entre 1635. Y eso te va a dar 1.337. ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿Vale? Y entonces,
ya no lo hacemos en el siguiente método, ya no lo hacemos por total, sino por fila. Entonces es lo que les decía. Yo tengo este vector que está aquí encerrado en azul y yo sé que en el año 0 hay 355 viajes, en el año 1 hay 456 viajes, ergo, aumentaron para la zona 1 los viajes en 28.5%. Entonces, estos son mis factores de crecimiento acotados simples por origen, porque estoy haciendo por origen. Yo lo podría haber hecho por acá, por columna. ¿De acuerdo? Entonces, miren que el factor de crecimiento 1 es 1.28, 1.33, 1.55 y así sucesivamente. Esta era la formulita que veíamos acá. Entonces, vean que mis viajes en el año 1 van a ser iguales a mis viajes en el año 0 más un factor de crecimiento que aquí se llama gamma, pero que funciona exactamente igual. Este gamma sub i es un gamma sub i porque para cada origen i, tenemos 4 i's, es diferente. ¿De acuerdo? Para la fila 1 es 1.28, para la fila 2 es 1.33 y así sucesivamente. Por eso se llama acotado simple. Vean la diferencia. Me da el número, me da el mismo número, pero fíjense en esta columna. ¿Por qué en esta columna? Porque yo estoy acotando solo por orígenes. Vean que es 456, 605, 397 y 128, que es resultado de multiplicar mis actuales valores por mis factores de crecimiento de cada fila. Pero si yo me voy al de factor de crecimiento general, vean las diferencias con los valores. ¿Sí? Si ve que ya no son iguales, pues no pueden ser iguales porque estoy usando factores de crecimiento diferentes, pero el total me sigue dando lo mismo. Hay que controlar siempre por ese factor, por el total. ¿Vale? Entonces, como les decía, es el método de factor de crecimiento acotado simple porque estoy acotando por un solo lado, que en este caso son los orígenes. Yo podría haber hecho esto por los destinos y haberlo hecho por acá. Me va a dar lo mismo acá, pero esto me va a cambiar y por supuesto esto también me va a cambiar porque ya no estoy multiplicando todos estos por un factor, sino que ya voy a hacer, como estoy controlando por destino, voy a multiplicar todos estos por un factor. ¿Sí está claro, muchachos? Hola. Sí, profe, pero yo tengo una duda. Pregunta. Si lo hacemos por origen o por destino, el total debería dar igual, Correcto. pero asumiendo que la suma de orígenes es igual a la suma del destino, ¿cierto? Siempre te va a dar igual. En estos ejemplos siempre te va a dar igual porque aquí no tenemos zonas externas. Si tú sumas esto, te va a dar este 2186 y si sumas esto, también te va a dar 2186. Listo, perfecto. ¿Vale? Ese es el factor de crecimiento simple, como les decía, que puede ser o por arriba, o por columnas o por filas. Pero ahora pasemos al factor de crecimiento acotado doble. Entonces yo les pregunto. Ya te lo hice una pregunta. Dime. Para aclarar, ese 28%, ¿cómo se saca? Este 28%, ¿alguien me quiere ayudar a responder? Se supone que es 456 dividido 355, ¿no? Correcto, correcto, así es. Y ese ¿Sí? 456 es el total, el estimado. Este 456, correcto, es el vector de viajes generados estimados en el año futuro. Ok, listo. Que como veíamos antes, puede ser dado o puede venir estimado de hacer un modelo de regresión lineal, como vimos en la clase antepasada. ¿Sí? Sí, listo. Gracias. Ok. Y entonces pasamos al factor. Profe, Dime, una pregunta. dime. O sea, entonces, si es por fila o por columna, el factor da diferente, pero igual el total da el mismo, ¿sí? No te entendí, es que se me cortó. ¿Cómo? Si se hace por fila o por columna, el factor da diferente, pero el total da el mismo. Correcto,
Correcto. Si tuviéramos aquí el vector estimado de atracciones, de viajes atraídos, vamos a obtener factores diferentes, pero siempre te va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque este vector de viajes atraídos o este vector de viajes generados siempre te va a sumar 2186 para este ejemplo particular. ¿Sí? Sí, Pero digamos, gracias. profe, yo tengo una duda más con respecto, digamos, a conclusiones y eso. O sea, ¿sería mejor implementar este tipo de proyección con esta forma o con la forma de la general? Porque, digamos, Es los valores son mucho mayores en la general. Porque correcto, en porque algunos, acuérdate que decíamos todo por 1.33. ¿Sí ves? Y aquí incluso hay uno por 1.55, por 1.33, por 1.28. Ya voy para allá, ¿vale? Vamos a ver los métodos y después analizamos eso. ¿Listo? vale, listo. Entonces, este es el procedimiento acotado simple. Ahora vamos a ver el procedimiento acotado doble. Y aquí es donde yo les pregunto. Doble significa que voy a controlar por orígenes y por destinos. Entonces yo les pregunto, este es mi factor por origen y este es mi factor por destino, que son los mismos factores que acabamos de ver, y estos son mis viajes en el año cero. Entonces yo les pregunto, estimo esos valores y aplico a cada celda un promedio de esos factores, ¿o cómo lo haría? Eso es sí, no, ¿por qué? Yo promediaría los factores porque igual te van a dar, o sea, de- o sea, si, digamos, si lo sumas directamente, te va a dar un porcentaje muy elevado con respecto a los dos factores de por sí. Digamos, en la, en la, en el año uno era del 28% en destino, pero en origen me puede dar de un 20, un 30% y al total me terminaría dando un 50%. Entonces lo que yo haría es promediar ambos y con ese promedio hacer el cálculo Ok, ok, de la estimación. te sigo. ¿Alguien más está de acuerdo o puede no estar de acuerdo? De pronto un promedio ponderado Ponderado por. por los viajes atraídos y los generados por cada zona. ¿Sí? Ok, ya te entendí. ¿Alguien más? Yo también haría como promedio para tratar de como los viajes generados sean iguales a los viajes atraídos, como tratar de hacer ese supuesto que casi no se cumple, pero tratar como de arreglarlo, por decirlo así. Ok. Aquí hay un punto importante y es para que le echen una pensada y es que no podemos hacer eso porque imagínense que para este mismo celda, la celda 1, 2, tendríamos un factor por origen y tendríamos otro factor por destino diferente. Si sacamos un promedio de esos, nos vamos a trastocar todos esos factores en común. Entonces eso, muchachos, de una vez no se puede hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estoy satisfaciendo las restricciones importantes de eso, que las restricciones importantes de estos son estos viajes estimados. Esto es lo que me restringe o mi restricción de mi método, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es iterar. Es decir, arranco por un lado, modifico el otro, después dejo ese otro lado quieto y modifico el otro. No, suena enredado, suena como, bueno, a ustedes no les tocó el chavo. O sea, básicamente es primero trabajar con origen, hago lo que hicimos en la anterior diapositiva y Ajusta después, origen, de acuerdo, pasas a destino, ajustas ujú, destino y se te descuadra origen. ¿Sí me explico? sí, Vuelves y cuadras origen por segunda vez y se te descuadra destino. Y así sucesivamente. Por eso es lo que digo que es un método iterativo. Entonces, primero arrancamos de esta fórmula. Hacemos, si yo voy a arrancar por origen, entonces hago los factores de crecimiento por destino, los hago igual a 1
y aplico mi método simple, ¿sí? Ya ajusté los orígenes y ahora lo que hago es, hago mis orígenes 1 y aplico el mismo método, pero por destino. Veamos un ejemplito, para que no se confundan, para que yo no los confunda más. Entonces tenemos mi matriz que queremos actualizar con mis vectores actuales, que es la suma, ¿sí? Y tenemos los estimados, que como ya vimos pueden venir dados o pueden venir de un modelo de generación y atracción. Estos son mis estimados en el año 1. Entonces yo obtengo mis gamas y mis deltas, que están acá. Acuérdense que esto es, mi gamma 1 es P mayúscula 1 dividido en P minúscula 1 y así sucesivamente. ¿Vale? Teóricamente esto es mi fórmula general, ¿de acuerdo? Pero yo hacerlo igual a 1, yo aquí lo que estoy cogiendo es métodos simples por origen y por destino. ¿Vale? ¿Y eso cómo funciona? Yo puedo hallar mis gamas. Vean que esto es lo que les acabo de decir. El P mayúscula, que está acá, dividido entre los T's, entre la sumatoria de los T's minúsculos, que es igual a este. Esta sumatoria que está aquí abajo es igual a este. Y como yo hice este valor igual a 1, pues es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y para mis destinos, pues mi factor de crecimiento es exactamente igual. Es la división, muchachos, de lo estimado versus lo observado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ayuda. Sí, sí, se entiende. Ok. Pero, o sea, la cuestión es, o sea, esa es la primera iteración, ¿no? Correcto. Esta es la fórmula teórica de dónde vienen estos factores de crecimiento. Pero todavía no hemos iterado. Ven que vamos a iterar justo acá. Entonces, vean. De todo eso que acabamos de ver, yo tengo mi matriz, al mismo ejemplo, mi matriz origen-destino con mis vectores de generación, mis vectores de atracción y mi estimado. Si se dan cuenta, esto suma 2186 y esto suma 2186. ¿Sí? Entonces yo arranco con mis formulitas, con la formulita doblemente acotada. Yo hago este igual a 1, ¿sí? Que es esto lo que está acá. Y fácilmente puedo después despejar mi factor de crecimiento por orígenes. Hasta ahí estamos todos, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ese es el acotamiento simple que ya hicimos. Ah, exacto, exactamente. Esto vamos acá. Estos gamma sub i son de acá, ¿vale? Y entonces vean que entonces mi viajes en el año 1 van a ser igual a mi gamma sub i por los viajes del año 0, que es justo lo que acabamos de hacer. Para la fila 2, perdón, para la iteración 2, ya no voy a tener gamma sub i, sino el delta, que son los factores de crecimiento de los destinos. ¿Vale? Y esto es lo que les decía. Esta es la división entre estos dos. Voy a borrar las líneas. Y yo hice mi iteración 1. ¿Se acuerdan que aquí salían mis factores 1.28, 1.33, 1.55? Son estos factores que ven aquí en colorcitos. Yo hice la iteración 1 y ajusté por origen, que fue el ejemplo que hicimos hace un momento. ¿Sí estamos todos ahí? Sí, sí, sí. ¿Sí? profe. Ok. Bien, gracias. Vean que yo ya, esto es igual a esto. Porque yo ajusté con factores de crecimiento por fila, son exactamente iguales, pero estos son diferentes. ¿Sí se dan cuenta? Unos más pequeños, hay diferencias más grandes y otras más pequeñas. Entonces vean, aquí me dio 278 y yo tenía 315. Aquí me dio 837 y yo tenía 871. Entonces, ¿yo qué hago? Hago el mismo procedimiento, pero ya dejo estos factores de crecimiento en 1 y saco mis factores de crecimiento acá.
¿Y cómo saco mis factores de crecimiento? De la misma forma. Entonces, este 13,1% ¿de dónde sale? Dividir 315 en 278.5. Correcto, correcto. Entonces, yo obtengo por abajo me refiero acá, mis nuevos factores de crecimiento dejando estos quietos. ¿Sí? Yo aplico mis factores de delta y de crecimiento, ahora es por fila, por columna. ¿De acuerdo? Por columna. Y vean que ajusté en la iteración 2 y esto me dio igual. ¿Sí ven? Estoy ajustando por destinos. Pero vean que aquí, en origen otra vez, se me descuadraron los orígenes. ¿Sí se dan cuenta? Por eso se llama acotado doble. Voy por un lado, ajusto, se me desajusta por el otro. Ajusto Pero ese digamos, otro, se me desajusta el uno. Dime. qué pena una pregunta. Pero digamos, ¿en qué punto, en qué momento se detiene el proceso de iteración? O Ya sea, voy, cuando sí, ambos porcentajes son iguales ya voy para allá. Ok. Justo, Andrés, iba para allá. Entonces, si yo quiero 0% de error, pues voy a tener que hacer muchas iteraciones. Entonces yo defino, vean que yo aquí la iteración 6 ya paré, ¿sí? Y yo definí que que errores menores al 0.5% es suficientemente ajustado para lo que yo quiero. ¿De acuerdo? ¿Sí, Ok, Andrés? ok. Sí, se Ese es un restringe por criterio. una tolerancia que uno dice Exacto. ojo, vale. Exacto. Entonces yo digo que aquí ya no vale la pena ajustar más, que 455.2 no hay mucha diferencia con 456, ¿sí? Y yo ya paro. Entonces, después de 6 iteraciones, con un procedimiento doblemente acotado, yo digo que esta es mi nueva matriz actualizada. ¿Sí? Fácil, Sí, ¿cierto? sí, sí. Pues a mano es una jartera hacerlo, pero en un Excel sale facilito. ¿Sí? ¿Dudas al respecto, muchachos? Ustedes pueden montar esto en Excel y hacer las iteraciones y verá que les tiene que dar exactamente lo mismo. Esto tiene ventajas, como vimos, la facilidad de hacerlo, la facilidad de aprender a hacerlo. Generalmente converge muy rápido. Vimos que solo 6 iteraciones convergieron, 3 y 3. Y de nuevo, como los factores de crecimiento, estos son factores de crecimiento, pero diferenciados por origen y por destino. Este método es aceptable cuando yo sé que no van a haber grandes cambios en mi zona de estudio. ¿Vale? Grandes cambios es como que, imagínense que mi zona de estudio es Bogotá y yo voy a hacer una urbanización de 20.000 viviendas. Y esto tiene que ver con una desventaja. Entonces, si yo tenía acá, por ejemplo, que aquí habían 0 viajes, porque no hay nada, porque la zona 1 era un potrero. Si yo hago en la zona 1 20.000 viviendas, pues ese 0, si se dan cuenta en mi método, siempre se va a quedar 0. Entonces esa es una desventaja, es lo que quiero decir acá. Celdas en 0 siempre van a ser 0. Así, por eso, esto se relaciona con esta, donde no hay un gran cambio. Construir 20.000 viviendas en una zona, pues es un gran cambio, ¿de acuerdo? Y no es sensible a cambios de acceso en la zona, en la red de transporte o en los costos de transporte. Es decir, si yo hago el metro, entre Bosa y Chapinero es más fácil ahora llegar porque es menos tiempo. Entonces puede que si Bosa está acá y Chapinero está acá, puede que estos viajes aumenten mucho porque ahora es más fácil llegar. Eso tampoco lo tendría en cuenta este método porque si se dan cuenta, toda esta matriz está creciendo o cambiando proporcionalmente a lo que estamos estimando acá. ¿Vale?
como hay cosas buenas y hay cosas malas para todo. Pero vamos al problema tipo 2. Aquí, como les decía, hay que recurrir a la imaginación. ¿Qué pasa si yo no tengo una matriz base? Es decir, ¿qué pasa si yo no conozco la distribución de los viajes allá adentro y solo tengo los vectores? ¿Qué se les ocurre, muchachos? Así, echen ideas, échense al agua rápidamente. Yo observaría primero. Se me fue tu voz, Andrés. Hola. ¿Seré yo? ¿Ustedes me oyen? Pero lo escuché bien. Ah, listo. Entonces fue culpa de Andrés. ¿Alguien? Bueno, dime, Andrés. Yo compararía los valores que en fila y columna son iguales, o sea, asumiendo que, digamos, en la 2.1, en la 2.1, Acá. no, perdón, 1.2, perdón. Ok, 1.2. acá. Y en la 2.3, digamos que esos valores deberían ser iguales dados que sus... No, 2.3. Espera, me borro. Uno era acá. Y el otro es abajo a la derecha. 2, 3. 2.3. 2, 3. Esta es, no, mentira, esta es 3, 1. Sí, 3.1. sí, perdón. 2.3. Esta. Esto es 3.2. Es 2.3. 2.3. 2, 3. Esta. Vale, Casi esa. que no. Diría que sus valores son, si no son iguales, son muy parecidos dados que sus totales son el mismo, ¿no? O sea, digamos, adquieren un valor grande con respecto a... Espera que me entré yo ahora. Creo entender a dónde vas, pero así tendrías que ser un supuesto de 4 por 16 supuestos. No Ok. más, porque de aquí no tenemos ni idea. ¿Ves? Sí, No sí. tenemos ni idea. Camilo, dime. Digamos, pues yo lo haría como con pesos, entonces, por ejemplo, teniendo en destinos, digamos la columna 1, tenemos Espera, que con pesos es una buena idea, pero ¿de dónde saca los pesos? divides, por ejemplo, en la fila 1 tenemos 355 y 1635. Entonces sacamos el porcentaje que equivale a ese 355 y Ponle, no 1635. sé, ponle que esto nos da, ¿cuánto nos da? 30%, Sí, por inventándome digamos algo. que ¿Qué haces con ese 30%? entonces ese 30% yo asimilo que ese es como ese 300, digamos el 205 va a tener un 30% para el momento 1, el 355 va a tener un 30% en la fila 1, 455 30%, Sí, y luego itero ahora sí, desde los pero otros. ¿cómo llenas esto? Por eso multiplicas el 205, que es el total de la de abajo, de la columna de abajo, lo ¿Sí? multiplicas por el 30%. O sea que reparto 205 entre estas 4 celditas con este valor. No, o sea, repartes el 205 en el 30% y solo el 30% tendría la fila de arriba. El 355 lo mismo, el 30% sería de la fila de arriba. 455, el 30% fila de arriba. ¿Sí me Pero hago entonces, entender? O sí, pero sea, no te va a cerrar. Y ahora lo hago por el otro lado y pues me pongo a iterar. Sí, pero no te va a cerrar. no, o sea, creo que no nos hizo entender, pero digamos, en el 355 sale un porcentaje que es el 30, en el 455 sale otro porcentaje, y así sucesivamente para pues Para cada fila. para cada fila. Lo que va a hacer es con los totales de abajo, va a iterar, va a multiplicar por ese porcentaje y ese le va a dar el valor de 1, y así sucesivamente, digamos, 205 por ese 30% le da el valor en el 1. El 205 355 por el tal. 30, y Así, todo así, eso es ¿no? la fila, va.
Y Pero no, así sucesivamente, pero ¿no? no les va a cerrar. Pero ¿por qué no cerraría? Sí. Ah, ya vi por qué no cierra, Pero perdón. por eso cuando no cierre, lo haces ahora entonces con las columnas, como lo hicimos ahorita, ¿no? Sí, pero pongan, voy a responder, mire, Camilo nos dijo que como, quizás como Gauss resolviendo un problema de ecuaciones, pero Camila, mira que aquí tienes 16 incógnitas y ¿cuántas ecuaciones tienes? Necesitarías 16 ecuaciones, ¿vale? El punto es que todo lo que ustedes están pensando, que me parece muy bien ese esfuerzo, lo que pasa es que digamos lo que digamos, como dijimos aquí, el 30% o la división es algo que en realidad no tenemos ni ideas, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que recurrir a otras herramientas para intentar llenar, que también va a ser un supuesto, ¿de acuerdo? Y ese primer punto, ¿cuál es? Encuentro una matriz semilla o sintética, es decir, una matriz de la cual partir. Yo defino esa matriz base y aquí ahora sí empiezo a hacer las iteraciones que yo vimos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que de nuevo viene, como vimos ahorita, ¿qué magnitudes le pongo ahí? ¿Por qué aquí le pongo el 30% por el 25 y no aquí? Porque en realidad yo no lo sé, ¿vale? Entonces digamos que lo más obvio, que también tendrá muchos problemas, es que yo lleno mi matriz con unos. ¿Qué estoy diciendo? ¿O qué implica que yo diga que mi matriz semilla es solo unos? Mm, La generación de viajes es igual a 1, ¿no? O sea, No, no, o no, sea, esta es matriz semilla. ¿cómo? Mira que aquí tienes la generación. Ok. Que todos los viajes se pueden realizar. También, pero hay algo más importante. Que Ok, todos los perfecto. viajes son proporcionales entre sí. ¿Sí me entienden? No hay diferencias entre de magnitud en todos los viajes. ¿Sí me entienden? Porque todos son uno, todos arrancan con uno. ¿Sí me explico? Proporcionalmente todos van a crecer exactamente igual. Por eso yo, si yo parto de la 1, esta era la matriz que tenía aquí, hago mis métodos a doblemente acotado y me va a dar esto. Después de iterar n veces. ¿Vale? Esto significa que todos los viajes son proporcionales. ¿Vale? Porque todos son iguales. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Que puede ser la única solución si yo no conozco nada más. Pero yo, por ejemplo, imagínense que de esta zona yo tenga una matriz de distancias. Es decir, para ir de la zona 1 a la zona 2 hay 10 kilómetros. Y así sucesivamente. Espérame que me perdí. O sea, Punto aparte corre. de la slide pasada, punto aparte. Ah, ok, Con ya, los va, va, unos. va. Con los unos ya vimos los unos, hicimos la iteración y nos dio lo que nos dio. Digamos, o sea, me estoy moviendo en una cuadrícula, con respecto a distancias, me estoy moviendo en una Sí, cuadrícula simétrica, que todos los veces son lo mismo. ¿Sí? correcto. Entonces yo lo Ok. que estoy diciendo es que yo estoy buscando, aquí lo que estoy haciendo es buscando alternativas para obtener una mejor matriz semilla. ¿Sí? Sí, Entonces, como una alternativa, yo ya sé estas distancias de viaje entre zonas, kilómetros. Es decir, de la zona 1 a la zona 3 hay 30 kilómetros. De la zona 1 a la zona 4 hay 30 kilómetros. ¿Sí? ¿Sí me siguen? sí, sí, te sigo. ¿Qué problema ven aquí en esta matriz primero que todo? Que tú lo nombraste un Es momento. ceros, que tiene cero. Sí, Bueno, vamos a espérame. obviarlos. Es Ah, no, primer perdón, los punto. ceros son Primer punto. irrelevantes, perdón. Estamos obviando los viajes internos al poner cero. ¿Sí? No, eso es un buen punto y es importante. Pero ¿qué otra cosa adicional ven en esta matriz? Cristian nos dice, ¿es simétrica? Yo te devuelvo la pregunta, Cristian. ¿Esta matriz es simétrica? Simétrica por la diagonal.
No, ojo que eso no, No, no te espera. define la simetría de una matriz. Cristian y Camilo tienen razón, la matriz no es simétrica porque vean que de la zona 1 a 3 hay 30 y de la zona 3 a 1 hay 20, es decir, ahí hay un problema. Entonces, siempre para estos casos deberíamos trabajar con matrices simétricas. Ahora sí, la matriz idealmente debe ser simétrica, ¿vale? O si no, vamos a tener diferencias. Pero entonces, ¿cómo puedo yo usar esta matriz como matriz semilla? Ya, primera pista. Vamos a usar esta matriz como matriz semilla, pero hay que hacerle algo. ¿Qué le harían ustedes? De pronto, pues los ceros hay que quitarlos de alguna forma, entonces poner 1 en vez de ceros. Vale, está. Ignoremos la diagonal por ahora, ¿vale? Espérate, digamos que se puede asumir una distancia, una velocidad constante, o sea, para las cuestiones de tiempo de viaje, para utilizar la Asúmela, fórmula que vimos. asúmela como quieras. Utilizaría la fórmula que vimos hace rato sobre ¿La la del costo de generalizado? costo generalizado. O, ¿Pero cómo? pero bueno, no, espérame. Camilo nos dice en porcentaje. Mientras tú piensas, Camilo, ¿cómo así en porcentaje? Camilo. Eh, pues yo lo pensaría como en vez de decir que cada proyecto tiene uno, darle un porcentaje en torno a la distancia. Entonces, digamos, yo supongo que los viajes más largos tendrán un menor porcentaje que los viajes más cortos, por ejemplo. Muy buen punto. Lo que no me cuadra es el porcentaje. O sea que como esto suma 60, tú dirías 30 entre 60 es 2, 20 entre 60, perdón, 30 entre 60 es un medio, 20 entre 60 es un tercio, un sexto. ¿O cómo harías? No te entiendo el porcentaje. No tan así. Déjame lo pienso, la verdad no estoy seguro. Vas bien y la pista es Yo, entre... espérate. O sea, A ver, si, Andrés, dale. espera, es que. Pero la cuestión es que el cero no me No, sigue sin cuadrar. olvidemos el Lo puedo cero, ignorar, lo puedo olvidemos ignorar. el cero, sí. Va, pero si coloco lo de el 60, digamos, ¿qué era? Era un medio, un tercio y un medio, un tercio y un sexto, lo podría multiplicar por el total que tenía Por ya eso, ¿y de de dónde antes, ¿no? por qué sacas un medio, un tercio y no sé qué? Eh, ¿Eso qué es? Son relaciones de distancia, o sea, de distancia, ¿no? Sí. No sé, ¿qué son relaciones de distancia? Eh, o sea, no sabía cómo explicarlo. No, morí. No, ni Es idea. más fácil de que... ¿Alguien más? Ya para darle la pista definitiva. Sí, sería como la proporción de la distancia que cumple esa ruta en el total de distancias. Digamos, si se va a hacer eso de las Ok, proporciones. casi pegó en el palo. ¿Tú ibas a decir algo, Luisa? Pues yo pondría como 6, 3 y 2, creo. Pero no sé si sería correcto dividir el 60 entre 10, 60 entre 20 y 60 entre 30. No esa es una buena pregunta, pero piensen que no tiene mucho sentido que yo sume las distancias porque son zonas diferentes. Ustedes están sumando las distancias para sacar una proporción, pero hay algo aún más fácil. Y acuérdense que todo esto lo estamos haciendo es para sacar una matriz semilla. Y como decía, como hablábamos hace un ratico, tiene mucho sentido que entre más largo sea el viaje, ¿qué pasa con la cantidad de viajes? ¿Sube o baja? Baja. Baja, ¿cierto? Entonces nuestra matriz semilla sería
3, 2, 1. No. Imagínense que usamos esto como matriz semilla. Aquí estoy diciendo que entre la zona 1 y 4 van a haber 3 viajes más, 3 veces más viajes que entre la zona 1 y 2. Lo cual no tiene mucho sentido porque entre la zona 1 y 4 hay 3 veces más distancia. Si yo quiero hacer lo opuesto de esta relación, ¿qué puedo usar como matriz semilla? No, Cristian, no es invertir los valores porque las distancias son las distancias. Y la inversa de la matriz de pronto. Correcto, el inverso de la distancia, ¿vale? Así yo le estoy, si yo saco el inverso de la distancia, acuérdense que la distancia en este caso, que también lo nombraron por ahí, es como mi costo de viaje. Eso es lo que me cuesta ir de una zona a otra. Entonces, por eso decía, entre más largo el viaje, más me cuesta, menos probabilidad de hacer viajes. Entonces, si yo quiero usar una matriz semilla que tenga en cuenta las distancias, pues hago el inverso de las distancias. Y entonces aquí yo estoy diciendo, vean, acuérdense que aquí era 10, aquí era 20 y aquí era 30. Entre más cerquitas estén las zonas, pues tiene un peso mayor. ¿Sí? Y así, yo hago esto. Yo tengo mi total, esto lo uso como matriz semilla y empiezo a iterar, iterar, iterar y ya me cierra acá. ¿De acuerdo? Esa es una de las formas de estimar matrices base o sintéticas. Y esto tiene que ver mucho con los modelos gravitacionales y es ver cómo es el costo. En este caso, nuestro costo, como lo decía, lo simplificamos a distancia, pero el costo entre tiempos, plata, más comodidad, lo que yo le quiera mezclar, ahí puedo empezar a hacer modelos gravitacionales para estimar esas matrices semilla. ¿De acuerdo? Pues, pero digamos, ahí ya da de por sí, asume que no hay viajes entre zonas, o sea, Ahí internos. ya yo estoy, exacto, estoy despreciando los viajes internos. Ok, ¿Vale? Ese es un supuesto mío. Porque yo dije que las zonas son tan chiquitas que no hay viajes internos, entonces los desprecio. ¿Vale? vale, vale. Y entonces, como les decía, llego a mi iteración 8 y vean que ya me cierra con este criterio de error. Y entonces lo que les decía hace un momento, esa matriz semilla puede estar relacionada con otras variables como el tiempo y el costo. ¿De acuerdo? También puede ser los diferentes modos de transporte, que hay tren entre una zona y en otra zona que no hay tren. Entonces puede que entre esas dos zonas se hagan más viajes. Entonces lo importante de esto es que si yo tengo en cuenta esas características de mi zona de estudio, esta distribución de los viajes, es decir, cómo lleno las celditas por dentro, van a ser sensibles a los cambios en la red de transporte. Y aquí estamos siendo sensibles. Aquí estamos diciendo que entre más cortico el viaje, hay más chance de que hayan viajes entre estas dos zonas. ¿De acuerdo? Cuando teníamos solo los unos, estábamos diciendo que es lo mismo ir de una zona a la otra, porque el costo para ir o la distancia o el tiempo para ir de una zona a la otra son igualitos, no hay diferencias entre ellos. Aquí yo estoy teniendo en cuenta de alguna forma muy sencilla esas diferencias. ¿Sí? Y eso es todo por hoy, muchachos. Preguntas, dudas, comentarios, bienvenidos.